El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Frecuencia subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia subversa. Hola, hola, ¿qué tal con todos y todas? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Estamos aquí en nuestra primera emisión del mes de mayo, este año que ha pasado full rápido, y bueno, estamos aquí para hablar en esta ocasión con un invitado súper especial sobre lo que significa aún esta fecha del 1 de mayo, el Día de los y las Trabajadoras. Y bueno, estamos aquí con un invitado súper especial. Estamos con nuestro amigo Pantera, compañero, amigo ya de full años, no sé cuántos años será que nos conocemos, igual Mateo que no está aquí. Por cierto, igual hoy Mateo lamentablemente no nos puede acompañar, Heidi tampoco, el Julio tampoco, así que bueno, aquí estamos igual haciendo el aguante. Eso, y bueno, recordarles que estamos saliendo por los 100.9 de Cultura FM, y también nos estará retransmitiendo Radio La Conquista del Pan, estos los días jueves a las 19 horas de Buenos Aires, 17 horas de Ecuador. También ya estamos en nuestro Facebook Live, así que bueno, pueden estar interactuando con nosotros en la bandeja de comentarios. Y bueno, como les decía, estamos hoy con un invitado súper especial. Estamos con nuestro amigo conocido como Pantera, quien es militante y también alguien dedicado a la poesía, alguien con mucho sentido crítico acerca de la realidad actual, de la realidad en la cual vivimos. Y bueno, ¿qué más, amigo? No te quito más tiempo. Puedes presentarte como quieras. Hola, David, y saludos a la audiencia. Gracias por esa generosa y amistosa presentación. Sí, mi nombre es Carlos, pero en la calle me conocen como Pantera. Y bueno, pues es también el animal con el que me identifico. Chévere. Hay un poco el seudónimo, ¿no?, que tú tienes. Sí, es como un seudónimo artístico. Podemos, no sé si conocer un poquito de por qué el seudónimo así de Panteras. Tiene una larga historia, pero en honor al tiempo, bueno, algunos amigos, sobre todo de Chimbacalle, ahí en el sur, cuando parchábamos ahí por la estación del ferrocarril, me decían, oye, ¿te pareces a tal personaje? Que Don Panther, que Pantera. Y luego también me decían, sí, qué buen apodo, está bien puesto. Y yo me la creí. Siempre me han gustado los felinos. Yo me puse a investigar el significado, digamos, no solo zoológico, sino también espiritual de la pantera, del jaguar, porque la pantera es un jaguar negro. Y en una experiencia con medicina sagrada, como es una planta medicinal o de poder, como es la ayahuasca, entonces pude confirmar que efectivamente la pantera era mi nahual, o mi animal de poder. En resumen, es el animal con el que yo me identifico. Chévere, bacano eso. Y bueno, un poquito también ahora hablar de que, bueno, tú eres sociólogo, ¿no es cierto? Estudiaste sociología. Sí, de profesión, así es. También, y eso también decir, antes de llegar a un poco de la poesía, has tenido también una vida militante también, ¿no? Sí, desde la adolescencia. Bueno, Segunda generación política de izquierda. No sé si nos puedes contar un poquito de eso, de cómo es que tú decides inclinarte a la militancia, a ser crítico ante lo que está pasando, lo que ha pasado, ¿no? Desde toda la vida. Ya, la respuesta más concreta y sencilla y honesta que puedo dar a esa pregunta es que, más que por una herencia familiar, como decía, mi padre también fue militante, pero más que por esa razón que no deja de pesar, es por la vida material y cotidiana que yo he tenido desde niño como parte de la clase proletaria. La cabeza piensa donde pisan los pies, y el lleno nunca va a entender al hambriento.
Es decir, solo cuando vives esa realidad y te preguntas por qué uno pasa necesidades, por qué existen las desigualdades sociales, por qué existen los conflictos sociales, a partir de esa experiencia material, física, cotidiana, es que uno accede nace una curiosidad, claro, o sea, nace la necesidad, tienes una necesidad sentida desde el hambre, pero luego ese hambre no es solo físico, sino que también es un hambre de conocimiento y de conciencia. Y luego, bueno, pues uno comienza a salir a las protestas y luego le llegan unos volantes y fanzines y luego textos por aquí, por allá, y películas por aquí, por allá, y la música por aquí, por allá, y tarde o temprano uno ya ha hecho de eso parte de su vida. Estoy diciendo desde que yo tenía unos 15 años, es decir, ya 25 años. Atrás. Sí, con idas y vueltas, porque es un camino también. ¿Ya? No es que y es un camino que tiene múltiples caminos a su vez, ¿no? Y más bien yo lo veo como una espiral hacia arriba y hacia adelante, más que como un camino recto y rígido, no, todo lo contrario, sino como el río de la vida. Claro, y bueno, mucha gente no se decide inclinarse hacia la vida militante, como se le suele decir, y en tu caso, ¿cómo ha sido ese proceso? Tú nos acabas de decir que, claro, han sido idas y vueltas y todo eso. Para ti, ¿qué significado ha tenido eso en tu vida? Sí. Tal vez más allá de, no sé si de lo personal, ¿cómo ha llegado eso a tu vida, la militancia? Bien. Como decía mi querido Ricardo Flores Magón, la rebeldía es la vida. Y es así como yo podría resumir mi respuesta a tu pregunta, porque yo no separo mi vida de la lucha. De hecho, es la lucha lo que me da vida, lo que me hace sentir vivo. ¿Por qué? Porque en este sistema social en el cual, como todo es propiedad privada y mercancía, entonces la mayoría de la población nos vemos en la obligación de tener que trabajar para pagar y pagar para vivir, se convierte eso en una no vida. Y por lo tanto lo único que te permite sentirte vivo es la lucha. Y la lucha es multidimensional, es multiforme, no se reduce a la militancia política, sino que, por ejemplo, desde la poesía, que me apasiona, que es una de mis pasiones, también es otra forma de luchar, de vivir de otro modo, es decir, afilar la vida misma como un arma contra el orden existente, sus defensores y sus falsos críticos. Vivir poéticamente es vivir a contracorriente. Es un modo de vida. Igual la militancia política. Y la militancia, esto es importante también, y con esto cerraría mi respuesta, no entenderla como una obligación impuesta desde una institución y su cúpula jerárquica, no como un sacrificio religioso, con lo cual se estaría como que ser una secta de curas rojos o curas negros. ¿Qué me ha pasado? Yo hablo desde la experiencia, no solo desde un conocimiento de libros, sino desde la experiencia y desde los errores cometidos. No, porque eso sería lo que algunos compañeros no sé qué sé yo, en Francia, en 1970, criticaron como alienación militantista. No, sino más bien la militancia como la lucha por la vida y por lo tanto como la lucha por la vida y como la vida en lucha, ¿ya? Entonces, como por ejemplo, y decimos en el boletín que sacamos con los compas afines para este 1 de mayo, decimos que a pesar de que unos no tenemos trabajo y que sacamos este boletín contra viento y marea, no como un sacrificio militantista ni religioso, sino más bien como un placer subversivo, el placer de robarle tiempo a la esclavitud asalariada y no asalariada
para una acción creativa y de combate por nuestra emancipación total. En ese sentido, la rebeldía es la vida. Y ahora que tú pones a la palestra esto de la rebeldía, es como que interesante esto, ¿no? Porque muchos dicen, o se escucha, se ve, dicen que claro, ya cumples 30 años y ya se te va a ir lo rebelde. Eso por un lado. Y también ejemplos, ¿no? De gente que tal vez en su juventud tuvo esa perspectiva un poco más, no sé si hacia la izquierda o rebelde, pero ya con el pasar de los años, más bien se vuelven reaccionarios, si se le podría decir. ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, la frase dice incendiarios de jóvenes, bomberos de adultos, dice la frase. A ver, sí conozco algunas personas que coinciden con esta descripción. En algunos casos ha sido porque han adquirido obligaciones, Claro. paternas, maternas, familiares. En otras ocasiones es porque se la pasan trabajando y no tienen tiempo para militar. Sí. Uh-huh. Eso en unos casos. Y en otros casos, eso en el caso de las y los hermanos de clase. Es decir, los que se tienen que necesariamente ver obligados a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario para cubrir su subsistencia diaria y la de su prole. Pero en el caso de la pequeña burguesía universitaria... Normales. ¿Cómo? Es casi normal, no digo normal, pero... En caso de la pequeña burguesía universitaria, ¿no? Que digamos tiene como esa pequeña burguesía universitaria políticamente izquierdizada, esa militancia le dura lo que le dura su carrera. Luego se profesionaliza, comienza a trabajar, comienza a percibir un salario superior al promedio, a tener un consumo a sí mismo superior al promedio, lo que se conoce entre comillas como un nivel de vida. Y vuelvo y repito lo que dije al principio: la cabeza piensa donde pisan los pies. Así es como un materialismo básico del día a día, en palabras muy, muy, muy sencillas. Y entonces por eso es que deja de ser, esos son los bomberos de adultos profesionales que en la juventud fueron incendiarios, una vez que ya se incorporan al mundo del trabajo, que es el mundo adulto por excelencia, ¿no? O en su mayoría. Pero todo esto a su vez no depende de la buena o mala voluntad de los individuos, sino que también depende de un contexto histórico y social. Eso siempre hay que tenerlo como premisa. Si vivimos en un contexto contrarrevolucionario, la militancia revolucionaria va a ser minoritaria, escasa o nula. Bueno, en realidad nunca ha sido nulo, porque no hay contrarrevolución absoluta. Siempre va a haber, incluso dentro de los periodos históricos contrarrevolucionarios, hay revueltas de insurrecciones, y va a haber minorías revolucionarias siempre que mantienen un hilo rojo y negro en la historia mundial de la lucha de clases. Pero en periodos contrarrevolucionarios son minorías, y más aún si somos de la clase desposeída y explotada, ¿no? Entonces así es lo que yo podría responder. A ver, claro, ya hay casos rarísimos de que sin tener nada, pues estamos ahí siempre. Sí, es. Pero eso no es mérito de uno, sino que también somos productos históricos y sociales. Sí es. Y bueno, lo malo de aquí de la radio es que el tiempo pasa rápido y hay muchas cosas que valdría la pena preguntarte, pero bueno, por cuestión de tiempo no es posible. Lo que quería preguntarte ahora era ¿cómo es que tú te acercaste a la poesía? ¿Cómo fue ese acercamiento? Y pues claro, no sé si es tu pasión, ¿no?
tu pasión. Una de mis pasiones. Una de tus pasiones. ¿Cómo llegaste a la poesía? ¿O cómo la poesía llegó a ti? Buena pregunta. Bueno, a ver, formalmente hablando, no, a ver, sí, formalmente hablando, a mí me gustaba leer poesía desde niño y sobre todo de adolescente en el colegio. Ya. Leí poesía. Ya sabes, pues ahí en las clases de literatura, los profes ahí que te dicen, leamos tal. Ojalá. Las escuelas de la poesía, ¿no? Que el clasicismo, el romanticismo, el parnasianismo, el simbolismo, etcétera, etcétera. Y poesía internacional, poesía latinoamericana, poesía ecuatoriana, etcétera, etcétera. Me gustó. Ya. Me gustó. Y comencé a hacer, digamos, aprovechando que mandaban de tarea hacer poemas. Entonces aproveché eso para ejercitar y me gustó. Por ejemplo, qué sé yo, cuando a poemas sobre los microgramas de Jorge Carrera Andrade, que son los haikus japoneses, pero en versión ecuatoriana. Introdujo Jorge Carrera Andrade acá a la poesía ecuatoriana, de hacer ese tipo de ejercicios, o qué sé yo, hacer ejercicios sobre un poema filosófico sobre la crisis, que es algo que también me gustaba mucho en el colegio. Entonces comencé a hacer ya poemas como una actividad propia de mi ser, aproximadamente a los 17 años. Y desde ahí no he parado. Y tal vez algún autor o autora. Muchos. Pero ¿cuál fue como que el primero y dijiste, aquí arrancamos? O aquí es mi lugar. Ok. Me gusta hasta ahora. Es que hasta ahora. Me gusta mucho y me ha influido bastante la poesía simbolista o los poetas malditos. Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Mallarmé. Que, por ejemplo, tienes un Roberto Bolaño que te dice que Rimbaud y Lautréamont son los poetas por excelencia, dice Bolaño. Leopoldo María Panero dice que en cambio el poeta por excelencia es Mallarmé, ¿no? Y de hecho le dedica un poema a Mallarmé, donde dice más o menos sus canciones hablan de ángeles y de cosas que le cuestan la vida al ojo humano. Yeah. Son dos versos que definen en pocas palabras la poesía. Entonces sí tengo influencia de ellos. También me influyó bastante desde adolescente la vanguardia de la poesía ecuatoriana, como Jorge Carrera Andrade, Escudero, Gangotena, y luego los cuencanos como Dávila Andrade y años más tarde que descubría a Efraín Jara y Drobo. Grandes, ¿no? Es decir, es como un recorrido y claro, o sea, luego ya me embalé ya con Whitman, con Vallejo, ¿no? Entonces como que y luego descubrirle a un Ezra Pound, a un William Carlos Williams, o a un Papasquiaro, a un Bolaño, ¿no? Uh-huh. Entonces hay muchísimos autores que han influido en mi labor poética, hasta encontrar o a un Juarros, o a un Roque Dalton, a un Juan Gelman, etcétera, hasta definir una propia voz poética. Chévere, y bueno, estamos cerca de finalizar este primer bloque. Tenemos, creo, 6 minutos, y bueno, nos has hablado tanto de la poesía, de lo que significa para tu vida, y bueno, aprovechemos entonces el espacio, el lugar, para ver si nos puedes regalar unas poesías ahí en vivo y en directo aquí en los micrófonos de Frecuencia Subversa y Cultura FM.
Ok, vamos a ver con qué empezamos. Verás, sabes que a mí me gustaría empezar, digamos, con una advertencia a la audiencia. Es importante porque hay quienes afirman que... Hay quienes son partidarios del arte por el arte, ¿no? Y para mí eso solo se puede hacer o desde el privilegio, desde la ignorancia o desde el cinismo del arte por el arte. Un arte que no tiene nada que ver con la cuestión social ni política, ¿no? Entonces, yo soy del bando contrario. Yo estoy en la vereda contraria. Y estoy a favor de una poesía que toma partido. En un ensayo que publiqué en mi blog el año anterior, decía que si bien es cierto la poesía necesita un compromiso estético, es decir, hay como las 3 P's de oro de la poesía, tiene que ser precisa, preciosa y profunda, producir imágenes, tener musicalidad y conmover los espíritus, ¿sí? Pero también necesita un compromiso social y político, Sí, eso de tomar partido. quería preguntarte Ya, también. entonces, por eso es importante hacer la advertencia, porque no es que voy ahorita a leer. Tengo poesía de todo, varios tipos de poemas. No es que no escribo poemas de amor, o poesía erótica, o poemas surrealistas y al cosmos, etcétera, o a la naturaleza. Sí los tengo, pero en esta ocasión, y dada la coyuntura, no puedo evadirme, ¿no? En una burbuja y no hacer referencia a esto. Por eso yo quisiera, más bien, antes de empezar, más bien con un fragmento de un poema. ¿Dónde está? ¿Puedo mostrarle? Claro, a ver, ahí, Allá. sí, allá. ¿Dónde? Ahí está, arriba. Allá. Este texto, esta publicación se llama La Voz del Poetariado, una antología de poesía proletaria. La sacamos con otro compañero allá por el 2018, cuando montamos una editorial cartonera llamada La Rojinegra Ediciones. Entonces hicimos una compilación, una antología de poetas proletarios desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, desde, no sé, Rusia a Estados Unidos, Perú, España, hasta Ecuador, siglo XXI. Entonces hay un poema que se llama La poesía es un arma cargada de futuro, de Gabriel Zelaya, España, 1955. Y solo quiero leer un fragmento, que es el que más con el cual más me identifico. Dice: poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto, para ser, y en tanto somos, dar un ser que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Bravo. Chévere, bacano. Esperamos que les haya gustado a quienes nos están escuchando, nos están viendo por el Face. Y bueno, a ver, tenemos 2 minutos más. A ver si quieres compartir otro extracto, o si quieres nos vamos a la pausa. Ok, gracias. Asimismo, otro extracto de esta publicación. Ya. Este es el poema Manifiesto de Nicanor Parra, Chile, 1969. Contra la poesía de las nubes, nosotros oponemos la poesía de la tierra firme, cabeza fría, corazón caliente. Somos tierra firmistas decididos. Contra la poesía de café, la poesía de la naturaleza. Contra la poesía de salón, la poesía de la plaza pública, la poesía de protesta social. Los poetas bajaron del Olimpo. Esa es, bacano. Aquí estamos con nuestro gran amigo Carlos, conocido en el mundo de la poesía, de la militancia como Pantera. Estamos teniendo aquí una bacana conversación. Y bueno, llegamos al final de nuestro primer bloque. Nos vamos de inmediato con los publicitarios de Cultura FM y enseguida regresamos. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación,
porque nuestra palabra es nuestra arma. Sé parte de nuestra comunidad en Facebook, Agenda Cultural Nacional, un espacio para conocer y compartir los eventos y actividades culturales y artísticas a nivel nacional, a un solo clic. @Agenda Cultural Nacional CCE. Frecuencia subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Y estamos de vuelta aquí en Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Estamos aquí transmitiendo por los 100.9 de Cultura FM. También estamos en vivo y en directo por nuestra página de Facebook Live. Agradecemos a todos y todas quienes nos están escuchando. Saludos allá a quienes han reaccionado. A nuestra gran amiga de Fútbol Rebelde, Renata Mantilla, quien siempre nos sintoniza y nos da siempre su reacción a nuestra página de Facebook. También a nuestro amigo Mateo, que bueno, hoy lamentablemente no pudo venir. Saludos de él también. Esperemos que esté el próximo programa aquí con nosotros. Y bueno, estamos aquí con nuestro invitado Pantera, a quien nos ha hablado un poco, ¿no?, de la vida de la militancia, de la poesía y bueno, de su sentir también en su caminar en la vida. Y lo que quería preguntarte un poco es ahora acerca de qué es lo que ofrece, qué es lo que te ofrece a ti a la poesía, qué es lo que crees. ¿Qué crees tú que la poesía puede ofrecer así a cualquier persona? Así, que tal vez otra cosa no pueda. Qué buena pregunta. ¿Y sabes cuál es mi respuesta? Que para el sentido común capitalista de la utilidad, de la productividad, de lucro, en ese sentido, en ese marco, la poesía no sirve para nada. Claro, si quieres lucrar de la poesía, claro, ¿me entiendes? Así, lucro, fama, poder, ego, la poesía y ser un ciudadano de bien, o ser un artista de bien, la poesía no sirve para nada. Ni la filosofía, ni la militancia, nada. ¿Ya? Y hay que reivindicar eso, ya algunos filósofos y poetas lo han hecho, reivindicar eso de, ¿y por qué tiene que ser útil? ¿Ya? ¿Y por qué tiene que ser útil? ¿Y por qué tiene que ser productivo? ¿Y para qué sirve? Para nada. ¿Por qué tiene que servir? Claro, eso es una lógica capitalista. Uh-huh. Ya, de que es que tiene que ser productivo. ¿Y qué es ser productivo? Hacer plata. Y generar una apariencia, ¿no? Como te digo, dinero, poder, fama y apariencia, que yo critico en un poema eso, en una partecita, ¿no? No tiene, ¿por qué tiene que ser? En ese sentido no sirve para nada, pero al mismo tiempo, mira, la palabra, ¿cachas? La palabra poesía, del griego poiem, poiesis, es creación. O sea, hay quienes afirman, algunos filósofos dicen que, por ejemplo, Jajo Petrovic, filósofo marxista de la praxis, de estos manes de la ex Yugoslavia, el man dice por ahí en un texto, dice que el ser humano es un ser creador por naturaleza. Es decir, es un ser no solo de praxis, sino de poiesis. La poiesis es la creación. Y, bueno, tal vez sepan algunos esta teoría de la autopoiesis del científico Humberto Maturana, correcto. Él habla de las células desde la biología, entonces cómo se van autocreando, se autocrean a sí mismas y a sus relaciones, a sus estructuras. Entonces la vida, ¿cachas lo que es esto? La vida del cosmos, de la naturaleza y por lo tanto de la especie humana y todas sus formaciones históricas y sociales, es un acto de autopoiesis. Ya, entonces el sentido de la poesía es mucho más profundo. Por eso tiene dos respuestas esta pregunta, ¿no? Entonces, es un sentido limitado que para hacer plata y dinero, fama, poder. Para nada, no va por ahí. Pero si vas más allá, es la creación de una nueva realidad. ¿Sí? Creación de una nueva realidad. Y
si eso no es poco, entonces no sé qué es poco. No, muy buena respuesta y interesante. Y claro, lo que dices también, no sé si se conecta con esto de que, por ejemplo, no sé si ahora en las escuelas y colegios estén dando poesía. Yo creo que no sé, creo que ya ni haya, porque tengo familiares de pequeños y Ya. casi cero de literatura y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, Sí. Bueno, me parece que puede ser relativo. La otra vez yo conversaba con mis 2 hijas de 13 años. Eres padre también, ¿no? Sí, uf, es lo más hermoso y por cierto, hijas mías, las amo. Ay, saludos. Y también, hola, hijas mías, las amo. Y también a mi hermano me acaba de enviar ahí, dice, sí, ñaño, te estoy escuchando, y me envió ahí una captura. Gracias, ñaño, también te amo. Yo soy una persona muy, muy, muy afectuosa y no temo ocultarlo porque soy un ser humano y enfrento mis sentimientos tal cual son. Y la poesía es una forma de hacerlo. Entonces, ellas me decían, cachas que nos pusimos a hablar la otra vez de su clase de literatura y me comenzaban a hablar, bueno, que conversemos sobre la alegoría, sobre que es una figura literaria dentro de la cual está la metáfora, el símil, la sinécdoque. Entonces, todavía hay esperanza. Entonces, con ellas leemos bastante, desde que está en el vientre hasta ahora. Sí, y hemos leído poesía también con ellas. Sí, interesante, bastante ¿no? literatura y bastante poesía. Recalcar Entonces, ahí hay un granito de esperanza y estoy seguro que pueden ser muchos más niños y muchos más jóvenes que les apasiona la poesía. Yo, por ejemplo, he venido acá a la Casa de la Cultura, vine hace el año anterior, me parece, a jornadas de lectura de poesía y de cuentos. Ajá. Y lo disfrutamos mucho. Entonces, sí existe todavía, tal vez de manera minoritaria, pero sí existe, mi brother. Claro, y ahora con redes sociales también como que se visibiliza un poco más esto, ¿no? Me ha llamado la atención, la verdad, porque yo a la poesía como que en el colegio y hasta ahí llegamos, literal, llegamos hasta ahí en el colegio y nada más que ver, ¿no? Y claro, con las redes he visto que hay mucha gente que le apasiona la poesía, o sea, no solamente leer, sino crear poesía. Claro. Y me parece eso súper chévere, ¿no? Que me parece que es igual a la música también, ¿no? Como es como la música también es una creación, ¿no? No sé. Por supuesto, claro, son hermanas. Claro, yo en tu caso, ¿no es cierto? Que te apasiona la música y que nos gusta el rock, ¿no es cierto? Y lo que ves son hermanas. Imagínate lo que viene a decir el Mallarmé, Verlaine en Ars Poética, dice, la música ante todo, dice. Realmente dice, uno de los simbolistas dice que un poema sin musicalidad no es tal, sin ritmo. Yo no absolutizaría ese elemento, ese criterio, pero para mí sí es importante que la poesía tenga la musicalidad, y no le puedo exigir, pero sí prefiero una música cuya lírica también sea, cuyas letras también sean poéticas. Son hermanas. Así es, y ahora juntando un poco lo que nos has hablado sobre la poesía, lo que significa para ti, en el bloque anterior, cerrando, hablaste también de esta necesidad o esta cuestión de vincularlo con lo político, o sea, en este caso con la ideología que tú tienes, ¿no es cierto? ¿Cómo ha sido para ti eso? O sea, ¿cómo va de la mano la poesía y la militancia? Ya, bueno, hay una aclaración, ¿no? Cuando dices la ideología que tú tienes, si partimos del concepto marxiano de ideología como falsa conciencia con fuerza material, como una concepción distorsionada de la realidad, pero al mismo tiempo como una distorsión y mistificación de las relaciones sociales propias de las relaciones mercantiles, que ya está en el núcleo de la producción mercantil capitalista, en lo que Marx llama el fetichismo de la mercancía, y como un conjunto de ideas insertas en prácticas y relaciones sociales. No tengo una ideología, sino que combato toda ideología. Ahí sí retomo lo que decía el compañero Guy Debord en la Sociedad del Espectáculo. Él dice, la teoría revolucionaria es enemiga de la ideología revolucionaria y sabe que lo es. Y no hay teoría revolucionaria inseparable de la práctica revolucionaria, así yo le entiendo a la militancia revolucionaria. Entonces, en ese sentido, la praxis, es decir, la unidad entre teoría y práctica revolucionaria, es antiideológica.
Claro que, digamos, esto es una lucha permanente porque no estamos en esta sociedad ideológica por excelencia, porque tiene que naturalizar y justificar las relaciones de explotación y dominación y hacer que la mayoría de la sociedad piense y siente como la clase dominante. No vamos a estar exentos tampoco de reproducir ideología dominante o de una ideología que revolucionaria, pero el objetivo es criticar la crítica de la ideología, ¿no? Eso sí es importante puntualizar. Respondiendo a tu pregunta, me parece que tal vez ya le adelanté la respuesta en el primer bloque. Para mí es inseparable vida en este caso específico, es inseparable vida de militancia política y de actividad poética, porque son diferentes expresiones de mi ser. Son diferentes expresiones de mi ser en esta sociedad. Entonces yo no separo. Esta sociedad obliga a separarnos, hace seres fragmentados y unidimensionales. Una sociedad ya sin clases, sin Estado, sin mercado, sin fronteras nacionales, sin ningún tipo de explotación, sea de género, raza, nacionalidad, etcétera. Lo que busca más bien es la multidimensionalidad, el desarrollo total de las potencialidades de los individuos y de sus relaciones. Y eso se puede ir prefigurando, gestando en este mundo mediante la lucha. Dentro de cada persona que esté involucrada en la misma. En ese sentido no separo desde mi realidad de clase, yo no puedo, simplemente no puedo separar mi vida cotidiana de mi poesía y de mi militancia política. Y esto era como una entrada para, ya que otra vez nos está acabando el tiempo, pero bueno, para hablar un poco de tu perspectiva acerca del 1 de mayo. ¿Qué significa para ti el 1 de mayo? O no sé si quieres arrancar también con lo que fue ayer la jornada del 1 de mayo. Bueno, son dos preguntas, pero voy a tratar de responder. De hecho, decir lo mismo que ayer se hizo un acto político-artístico en la Casa del Obrero, entre algunas organizaciones, colectivos e individualidades. Y bueno, un rato en el micro abierto, ¿no? Hice una breve introducción. Y creo que la idea fuerza a compartir con la audiencia es que el 1 de mayo no es el Día del Trabajo, no es el Día del Trabajador. ¿Quién ha convertido el 1 de mayo en Día del Trabajo, Día del Trabajador, y luego le hace jornada laboral normal o feriado, lo que sea? La clase capitalista y su Estado, que además tiene todo su aparato de memoria y de calendarización. La guerra de clases también implica una guerra de memorias. En ese sentido, hay que tener claro, basado en los hechos históricos, que el 1 de mayo no es el Día del Trabajo, no es el Día del Trabajador, es el día, es una fecha histórica e internacional de lucha proletaria contra la esclavitud asalariada y por lo tanto contra el capital, contra el mercado, contra el Estado, contra la sociedad de clases. Si nosotros investigamos bien los hechos que dieron origen al 1 de mayo, Chicago, 1886, y vemos quiénes eran realmente los mártires de Chicago, qué hicieron, por qué lucharon, llegaremos a esta conclusión, que hay que tener clarísimo entonces, que no es un día del trabajo, del trabajador, es la usurpación simbólica que hace el calendario capitalista y estatal. Es decir, es el día más bien contra el trabajo. ¿Ya? Y esto es un punto fuerte porque sí me gustaría hablar al respecto de la crítica al trabajo, porque es algo totalmente hereje no solo para la derecha del capital, sino también para la izquierda del capital, los defensores del trabajo, de la esclavitud, de la tortura, porque de ahí viene la palabra trabajo, de tripalium, que era un instrumento de 3 palos de tortura en la antigua Roma, a los esclavos vagos o desobedientes, y también para cerdos, bueyes, animales de carga, etcétera. Entonces, es el día más bien contra esta forma de alienación y explotación mercantil de la actividad humana llamada trabajo.
Es decir, es todo lo contrario, el 1 de mayo en realidad es todo lo contrario a lo que se ha establecido en nuestras mentes desde niños por parte de la calendarización capitalista y estatal. Chévere. Y bueno, a ver, nos quedan como 10, 15 minutos. La verdad habría que, nos va a faltar tiempo, la verdad, qué pena. Y a ver, entonces vamos con otro poema, no sé si lo tienes por ahí. Sí. Y uno que sea relativo a lo del 1 de mayo, al trabajo, tal vez, o... Sí. Porfa. Varios. varios. Pero bueno. Solo quería decir, ¿no?, que se sabe que los mártires de Chicago lucharon por 8 horas de jornada de trabajo, porque trabajaban 12, 14 horas diarias. Entonces se sabe que era 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir, 8 horas para hacer lo que queramos. Pero en realidad, si uno revisa, esto nosotros lo sacamos en el boletín Ruptura Revolucionaria número 1, el tema central es el 1 de mayo, 4 horas para trabajar, 8 horas para dormir, 12 horas para hacer lo que queramos. Y encontramos que Michael Schwab, uno de los mártires de Chicago, en el discurso que pronuncia en su juicio, dice que según la ciencia y técnica y con arreglo a las estadísticas, dice Schwab, se podría trabajar 4 horas diarias. Entonces la consigna, el programa original de los mártires de Chicago era, y hasta ahora sigue siendo vigente, 4 horas para trabajar, 8 horas para dormir, 12 horas para hacer lo que queramos. Entonces me parece importante dejar esa idea, fuerza plantada en esta entrevista y en la audiencia. Recomendarles, si es que quieren, pueden contactarme para conseguir el boletín Ruptura Revolucionaria número 1 para profundizar al respecto de esta idea, fuerza, que lo dejo también a modo de provocación. Vamos con el poema. Ya. Estoy un poco ronco porque ayer también por la fogata hicimos una olla común y eso era bastante fogata y el humo, y también porque leí algunos poemas. Bueno, este poema se llama La acción subversiva de la poesía. Pedrada limpia que abre surcos en el pavimento y sedienta de vida le hace brotar claveles como manos. Oh, pulposos dedos del sol que con deseo y resplandor acarician la alteración, la transmutación, la subversión de todo cuanto existe. La rebelión es bella porque consiste en mirar uno de esos claveles hasta pulverizarse los ojos y luego cantar libremente al mundo su silencio. Hélices de fuego en manos de un golem proletario harto de serlo parten el cielo en dos. Cientos de bandadas de golondrinas incendiarias se liberan, levantan su vuelo en la noche y la encandecen. Pasión, tensión, ruptura, hasta divisar la primavera y más allá. Dulzura y caricia para la compañera, furia y puño cerrado para el opresor. Pues todo se hunde, su mundo marcha directo hacia el abismo. Naufragio civilizatorio con ángel para un final. Es el ángel de la historia, pero ni su cruz ni su cos lo salvarán. Se derretirán al nuevo sol los barrotes estatales y los sacrosantos uniformes arderán en el infierno de los siglos. Abajo todo claustro y toda cárcel para siempre. La guerra y la muerte hoy nos acechan con su paz de los cementerios, pero un volcán humano crepita debajo de la procesión de muertos vivientes en las aceras. Repito, la rebelión es bella, porque consiste en mirar uno de esos claveles hasta pulverizarse los ojos y luego cantar libremente al mundo su silencio. A contracorriente de toda esta barbarie llamada civilización y de la dictadura social de la mercancía que nunca deja de lanzarnos su rabiosa jauría, los poetarios vamos y vemos a contracorriente y más allá, siempre. Astronautas de barrios y suburbios, destruimos el presente porque venimos del futuro. Basta ya de esta esclavitud asalariada con hilos invisibles, que es peor que una distopía que parece no tener final.
Basta ya de tanta miseria y tanto terror bajo el negro sol del Estado capital. Poetarios de todo el mundo, atrevados alto y a los cuatro vientos proclamemos: pan y poesía para todos, pan y poesía para todos. La sociedad del espectáculo se descompone y hiede, pero no se morirá por sí sola. Torcerle el cuello al cisne es necesario, pero no es suficiente. Porque antropófaga y filicida, esta sociedad aún devora a millones de niñas proletarias en los grandes comedores de los cerdos burgueses, así como dentro de los patrulleros de sus perros guardianes, mientras sus gobernantes, encadenados a los escritorios de sus lujosas mansiones y a las drogas y las armas dentro de sus escritorios, diseñan nuevas guerras nucleares a ser ejecutadas por cyborg lumpen soldados y a ser sufridas por millones de proletarios sobrantes. Tal como en un ajedrez macabro, el sueño de la razón produce monstruos. La sociedad del espectáculo se descompone y hiede, pero no se morirá por sí sola, no. Solo la revolución será total y será poética o no será. Y la poesía no es un pincel inofensivo que adorna la opresión y la miseria, no. La poesía es un martillo feroz que filosofa y le cierra la puerta a los imbéciles que no comprenden la vida y la belleza, porque todo lo miden en dinero, poder, fama y apariencia. Oh, poesía guadaña con alas que se bate en duelo a muerte con el orden existente, sus defensores y sus falsos críticos, hacha relámpago que en manos de un golem proletario harto de serlo, construye un haz de caminos como flechas radiantes hacia la comuna mundial y la anarquía. Gran cizalla de la visión y la palabra, que solo sacia su hambre y sonríe cuando rompe todos los candados y todas las cadenas. Poesía, arma cargada de futuro, arma de platino y furor por crear lo increado, que cuando dispara versos y verdades, abre heridas de luz en los pechos y las mentes de los desheredados. Oh, grito azul de un ejército negro como el de Magno, con banderas y flautas rojas como sus ríos de sangre al fragor de las batallas. Silencio que estalla cual tsunami social que arrasa con todo, con su sabia y hermosa violencia revolucionaria que destruye el reino de la mercancía y el Estado. Sí, hermosa violencia revolucionaria que en medio de las ciudades hace reverdecer anchas praderas donde finalmente cabalgan corceles en llamas con los cuchillos de la libertad entre los dientes. Corceles en llamas con los cuchillos de la libertad entre los dientes. Gracias. Bravo. Chévere ahí, sin palabras, bacana la poesía. Gracias Pantera por brindarnos, por compartirnos tu poesía. Lamentablemente ya nos tenemos que despedir. No sé si tienes algunas palabras finales, saludos antes que nada. A ver, estamos en la página de Cultura FM, donde también se transmite nuestro programa. Y bueno, nos manda un saludo Pati Arias, dice por acá: yo soy de izquierda siempre. Dice: hola, es verdad lo que dice el amigo, saludos. Entonces, saludos a Pati Arias, que nos Gracias Pati por escucharnos, por identificarte. Saludos, salud y poesía. Así es, y bueno, lamentablemente nos estamos despidiendo. No sé, amigo, algunas palabras finales para cerrar el programa. Sí. 4 horas para trabajar, 8 horas para dormir, 12 horas para hacer lo que queramos. Y dentro de hacer lo que queramos, hagamos poesía, gente, leamos poesía, hagamos poesía. Hacer poesía no solo leer un libro de poesía y escribir un poema. Esa es una forma en la que se expresa la poesía. Es vivir poéticamente, hacer de la vida un poema. Y eso solo puede ser a contracorriente de esta no vida.
Gracias. Gracias, amigo Pantera, de verdad, de nuevo agradecerte por estar aquí en los micrófonos de Frecuencia Subversa de Cultura FM. Y bueno, lamentablemente el tiempo se terminó, vamos a despedirnos justamente con un tema musical de otro gran amigo, nuestro amigo Andrés Velarde, que él tiene un proyecto musical, Los Amigos del Desvío, y su tema La Vida Pasa. Así que nos despedimos con ese tema musical, agradecerles a todos y todas quienes nos sintonizaron en esta tarde. Ya nuestro programa estará subido en el YouTube igual en las próximas horas. Y bueno, saludos a Mateo, que no pudo venir, saludos también a Celine, que hoy que siempre nos está apoyando en los controles, gracias. Y eso, nos estamos viendo hasta el próximo día jueves con otro programa, otra entrevista, ya veremos qué hacer. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy, el primer programa de este mes de mayo. Y bueno, gracias a todos, gracias Pantera otra vez. Gracias, y eso, nos vemos hasta el siguiente jueves. Chao, nos despedimos con este tema de Los Amigos del Desvío, La Vida Pasa. Chao. La vida pasa, la vida va, los días desfilan sin avisar, partidos rojos y grises son quienes hunden nuestra rebelión. Partidos rojos y grises son quienes hunden nuestra rebelión. El trabajo mata y salario da, tiempo vender, tiempo comprar, el día pagado no volverá, la juventud muriendo está, el día pagado no volverá, la juventud muriendo está. Los ojos para el placer de amar son un reflejo espectacular, sin sueños y sin realidad, espectadores nada más. Sin sueños y sin realidad, espectadores nada más. Desaparecidos y fusilados vienen desde el fondo del pasado. Nada ha cambiado, todo comienza, madurará con la violencia. Nada ha cambiado, todo comienza, madurará con la violencia. Que ardan los antros del poder, con su dinero, su Dios y su ley, del viento que trae la tormenta, cosecharemos días de fiesta. Del viento que trae la tormenta, cosecharemos días de fiesta. Las armas que apuntándonos están, contra los ricos se volverán, contra el Estado, contra el capital, por la revolución total. Contra el Estado, contra el capital, por la revolución total.
Aquí finaliza Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por Cultura FM 100.9. Publicitarios y promocionales en Cultura FM. La cultura es el eje transversal de toda transformación revolucionaria. Los medios de comunicación no expresan la opinión pública, sino crea la opinión pública. Que se han hecho que al neoliberalismo, que golpearon. Ya hicimos la lucha en el territorio, ya hicimos la lucha en la calle, vamos a hacer la lucha en este territorio de las palabras, un territorio negado para las mujeres. Lado C, el editorial de la Casa de las Culturas. Cultura, contrapoder, comunicación, coyuntura, cosmovisión. Míralo por nuestras redes sociales y escúchalo por Cultura FM y Radio CCE. Lado C, perspectivas y realidades desde el arte y la cultura. En cada espacio se teje la historia de aquellos que cambiaron el rumbo de la memoria, el sentir de los movimientos